Hola, ¿qué tal? Bienvenido a la segunda sesión de tu curso Programando desde cero. En la sesión anterior hablamos sobre lenguajes de programación. Estuvimos hablando de las diferentes fases que ocurren para que tú puedas desde escribir código fuente hasta compilarlo. Y hicimos un ejemplo muy sencillo de un programa en Go, que es el lenguaje que estamos enseñando aquí, para hacer sumas, operaciones aritméticas muy sencillas. Entonces, el día de hoy vamos a continuar en esta sesión, vamos a continuar con esa parte donde nos quedamos. Teníamos un programa muy similar a este de aquí. Y en este programa lo que hicimos, recordando un poquito, era declarar dos valores numéricos que íbamos a almacenar en la variable x y y, y íbamos a hacer una operación aritmética que vamos a, bueno, aquí le puse suma al nombre de la variable porque inicialmente estábamos haciendo esto, pero ya después lo complejizamos un poquito. Entonces vamos empezando por nombrar esto de manera correcta. Ok. Bien, hablamos también de declaración de variables y las reglas para definir estas variables, letras de la A a la Z, mayúscula, minúscula, signos, el underscore, el guión bajo, y puede haber números, siempre y cuando estos números estén en la parte de la derecha. ¿Ok? Bien, vamos a continuar entonces donde nos quedamos y vamos a hablar sobre los operadores aritméticos. Inicialmente, vamos a empezar hablando de esto. Y algo que se me pasó mencionar en la sesión anterior cuando estábamos hablando de declaración de variables es el tema de se llama case sensitive versus case insensitive. El casing, o digamos mayúscula o minúscula en el tema de las variables, es un tema que varía dependiendo del lenguaje. Y a lo mejor esto es un garabato, pero lo que quiero decir es que cuando tú declaras una variable en un lenguaje como Go, que es sensible a si estás usando mayúsculas o minúsculas, tú tienes que asegurarte de que la variable se escriba exactamente igual como la declaraste. Esta es una declaración o definición de variable con una asignación de valor. Pero si yo escribo, por ejemplo, aquí valor con B grande y aquí escribo valor con B chica, el programa se va a quejar porque me está diciendo que el valor X está declarado y no usado. Ese es un primer problema. O sea, lo declaro pero ya no lo uso, y dice que no lo uso porque entonces valor X está no definido. Entonces es importante mencionar eso, que el lenguaje Go es sensible a cómo escribes tú las variables, y entonces no es lo mismo de nuevo una variable X a una variable X minúscula. Entonces es diferente. Ojo con eso y cuidado, porque es muy fácil escribir cometiendo esos errores. Lo más fácil o la recomendación que yo hago es seguir una regla se llama capitalizar las variables. Te voy a dar a ti una regla muy sencilla para que tú nombres tus variables, tus funciones y todo lo demás. Pero si te fijas, empiezas con pura minúscula
y cuando haces palabras compuestas, la primera letra de la siguiente palabra en tu nombre de variable la pones mayúscula y las siguientes van en minúscula. Por ejemplo, este le puedo llamar en lugar de resultado, resultado final. Entonces ya tengo todo en minúsculas, la primera mayúscula y todo en minúsculas. Si sigues esta regla y te acostumbras, pues no te vas a tener que preocupar mucho por estarte equivocando por haber escrito una variable mal. Si acaso se te va a pasar a lo mejor una O que, por ejemplo, aquí no sé, este lo definí como valor X y aquí se me fue este, y entonces se va a quejar, pero ya sabes que la definición correcta lleva la O. Entonces, bueno, hecha esa aclaración, en este momento prosigo explicando un poquito de lo que son operadores aritméticos y también vamos a ver el tema de los tipos de datos. Entonces, de hecho, mira, puedo agarrar esto. Bueno, vamos empezando con tipos de datos. A ver, voy a borrar. Voy a borrar esto de aquí. No quiero hacer los bolas. Vamos a ir de uno por uno. Entonces, tipos de datos. ¿Qué son los tipos de datos? Los tipos de datos son la forma en la que el lenguaje almacena información en nuestras variables. Tenemos diferentes tipos de datos para diferentes necesidades de datos. Entonces, aquí hay una lista, ¿sí?, de tipos de datos. Este es un tutorial, el Tour of Go, es un tutorial en inglés que te explica lo básico del lenguaje. Y es un tutorial que se recomienda para personas que ya tienen experiencia con un lenguaje de programación previo. No es recomendable, en mi opinión, para alguien que está aprendiendo recientemente, porque se vuelve pues complicado. Es la verdad, asume que ya sabes muchas cosas, pues. Y no es adecuado para un principiante. Pero para la documentación rápida con ejemplos, creo que está bien. Y lo que quiero encontrar ahorita es la documentación que debe estar por aquí. A ver. Vamos a hacer hacia atrás. Y quiero encontrar la especificación del lenguaje. Déjenme ver si viene por aquí tipos de datos. Lo que quiero encontrar es tipos. Ok, pero aquí no vienen los tamaños. Parece que sí. Ok, entonces yo ahorita les voy a ayudar a traducir todo esto, no se preocupen. Cuando hablamos de tipos de datos, recordando un poquito la sesión anterior, a lo que nos referimos es que nosotros almacenamos información en memoria. ¿Sí? Y entonces tú, por ejemplo, tienes la variable valor X, valor y almacenas valores. Y luego las interpretas con un tipo de dato. La computadora ya sabe cómo interpretarlo, porque le estamos diciendo que ya sea un entero, o en este caso, en nuestro ejemplo, ya hicimos que esto era float 32. Ok, entonces hay diferentes tipos o formas de interpretar estos datos, y el lenguaje nos da una lista que les estoy mostrando aquí de los
digamos, más comunes para hacer operaciones o para guardar datos numéricos. Entonces, todo lo que diga int, si se fijan aquí hay un tipo de dato que es el int. Acá en el tour de Go lo mencionan, el int. Todo lo que sea int, ¿sí? Vamos a hacer una abreviatura aquí. Si tú ves un int, típicamente va a ser un número entero. Y el tamaño que tú puedes almacenar en ese número entero va a depender del número que pongan a la derecha. Por ejemplo, tiene un 8. Entonces el int 8 lo que puede almacenar es un número que te quepa en 8 bits o un byte. Vamos a hacer ese ejemplo. Les recomiendo que agarren sus programas. Ahorita que no tenemos un IDE, estamos simplemente trabajando aquí en el navegador por simplicidad y que no quiero que haya fricción, que simplemente quiero que se metan al navegador y puedan ustedes echar código y ya, seguir los ejercicios o las explicaciones. Pero por lo pronto, en lo que metemos un IDE, lo que vamos a hacer es agarrar ese código, lo vamos a guardar. Entonces aquí lo que tú puedes hacer es decir que voy a crear una nueva carpeta en donde son código, ejercicios, curso, programa. Entonces aquí yo voy a meter, aquí yo ya tenía un ejemplo de la sesión pasada de Lola Mundo, donde yo voy a meter mi código. Aquí, bueno, lo voy a dejar así como está. Vamos a cambiar el nombre. Cambiar nombre. Y vamos a poner aquí .go, porque el lenguaje de programación es Go. Igual yo lo puedo abrir con un editor de texto, no importa. Ahora se va a llamar, vamos a poner documento de texto, operaciones aritméticas. Y como les comento, siempre lo puedo abrir con mi bloc de notas. ¿Sí? Entonces, ayúdense de comentarios también. Ustedes que van arrancando pueden escribir aquí, por ejemplo, declaración de variables. Aquí le estoy asignando un valor. Si se fijan, cada línea que yo hago de comentario necesita llevar la doble diagonal. A cada variable. ¿Sí? Yo esta tabulación la estoy haciendo manualmente y le da un aspecto que es fácil de seguir con los ojos al programa. Se le llama indentación o formato en este sentido, y Go ya tiene esta herramienta del format, que es algo para que si de pronto les da flojerita hacer eso, ya Go automáticamente lo hace, ya nomás lo formatean, lo copian y lo pegan allá. Ok, entonces el tipo de dato va a determinar cómo se almacena la información, como lo dije aquí, y en este caso, en estas variables, el número de la derecha te va a decir cuántos bits caben. Ahora, recordando nuestro ejemplo que dimos en uno de los cursos propedéuticos, una de las sesiones propedéuticas, tenemos que un byte es igual a 8 bits y un bit es un número, bueno, es un valor que puede variar entre 0 y 1, y hablábamos de que estábamos explicando el sistema binario, que es base 2, en donde tú vas haciendo esta progresión, ¿sí? En donde tú elevas a la potencia, o sea, la base es 2 y vas elevando a la potencia el número para tener, digamos, el valor numérico que le da la posición
a ese número, valga la redundancia. O sea, muy sencillamente, el 2 elevado a la 0 es un 1, el 2 elevado a la 1 es un 2, el 2 elevado a la 2 es como decir 2 por 2, entonces es 4, 2 elevado a la 3 es 3 por 3 por 3, 2 por 2, 4 por 2, 8, y si seguimos esta regla, podemos notar que se está duplicando en cada brinco. Entonces aquí tenemos 16, 32, 64 y 128. Si yo sumo todos estos valores, ¿sí? Si yo sumo todos estos valores, me va a dar un máximo de 255. Significa que... bueno, y puedo almacenar un valor desde el 0 hasta el 255. Esto lo que significa es que si una variable tiene de tamaño 8 bits o un byte, el número máximo que puedo almacenar es 255. ¿Por qué querrías tú hacer eso y no agarrar un contenedor más grande para tu tipo de dato? Depende. Pero típicamente es porque pues quieres ahorrar memoria, no quieres desperdiciar. Entonces quieres usar un recipiente o un tipo de dato chiquito para que pues no desperdicies, ¿no? Es como si tienes una tienes una familia de 4 personas y tienes una casa de 10 cuartos. Hay mucho desperdicio ahí. Entonces, todo lo que de nuevo diga entero o int va a tener estas características. Ahora, aquí hay una trampa. No una trampa, hay una sutileza. Porque si se fijan, hay unas variables que tienen aquí una u y una que no tiene una u. Vamos a ver qué significa eso en lo práctico. ¿Okay? Entonces, voy a borrar este. Y voy a escribir mi variable valor int 8. Le puedo asignar un valor después, no importa. Bueno, aquí se queja de hecho Go que dice, oye, la declaraste y no la usaste. Ahora vamos a imprimir para que no me esté diciendo que no la estoy usando. ¿Sí? El valor por default es 0, no le tengo que decir que es igual a 0. En Go esto ya es una funcionalidad que tiene incluida en donde tú declaras una variable y le da un valor por default. Hay lenguajes como C, por ejemplo, que tú necesitas darle un valor, bueno, de hecho no necesitas darle un valor inicial, puedes dejar la variable también así. El problema es que luego tiene basura y luego vamos a explicar por qué. Pero en el caso de Go corrigieron eso y ya tiene un valor por default. Entonces, primero digo, ok, voy a tener una variable que tiene un tamaño de 8 bits. Entonces vamos a ver qué le podemos poner aquí. Según mi tablita, yo debería de poderle poner cualquier número de estos, en teoría. ¿Verdad? Vamos a ponerle un 64. A ver. Ok. Vamos a ponerle el siguiente valor. 128. Ups. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con este valor? Lo que pasa es que está diciendo que está haciendo overflow, pero ¿por qué? ¿Qué es eso? ¿Qué significa? Bien. Cuando estamos hablando de número entero, estamos hablando de que pueden ser números positivos o números negativos. Entonces, yo en esta en esta progresión que tengo aquí, que estoy explicando que en 8 bits puedo almacenar hasta 255 o menos, lo que me refiero es que puedo almacenar hasta 255 valores potenciales. No significa que sea el número 255. Para yo poder almacenar del 0 al 255 entero, necesito todo el espacio. Pero, ¿qué pasa con los números negativos? O sea, si yo necesito o quiero escribir ahí un -3, por ejemplo.
Aquí está la parte negativa. Entonces, si tengo mi escala, en donde aquí está el 0, 1, 2, 3, aquí también debe haber un número negativo, ¿verdad? A ver, si agarro del 0 al 4, ¿cuántos valores estoy agarrando? 5. 1, 2, 3, 4 y 5. Pero entonces, si agarro ahora de acá para acá, pues también son 5, ¿no? Entonces, si yo agarro valores que solamente son positivos y tengo una capacidad de 10, por ejemplo, espacios, pues entonces puedo representar un número cualquiera que sea del 10 al 0 o del 0 al 10 sin negativos. O podría ser puro negativo del menos 10 al 0. Si agarro esos 10 para agarrar un rango de positivos y negativos, pues tengo que conformarme con 0 a 4 y, a ver, vamos viendo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, y a lo mejor un número extra, ¿no? 10, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bueno, es menos 5 ahí. O un 5 acá y quito este de aquí, como sea. Entonces ya se imaginarán por dónde va la cosa. Cuando yo estoy almacenando un valor en el int 8, que es un byte, 8 bits, estoy agarrando valores con signo. Entonces, si estoy agarrando valores con signo, probablemente esté limitado a un número más chiquito que 255, ¿sí? Y como necesito, aquí tengo nada más información para almacenar, digamos que necesito usar estos espacios para almacenar números, pero todavía me queda un espacio que tengo que usar para almacenar si es un número positivo o si es un número negativo. Entonces se me recorta, esta capacidad se me recorta a la mitad, porque vamos a decir que este bit, no sé si en Go específicamente sea el primero o el último, el que tienen, pero necesito usar un bit para el bit, se llama el bit de signo, entonces ya me queda uno menos, digamos que vamos a perder este lugar, ¿ok? Vamos a decir que el signo está aquí. Y entonces ya nada más tengo estos espacios. Y si este es un 1, entonces el número es positivo. Y si este es un 0, entonces este número es negativo. Y si yo sumo todos estos, vamos a ver que el valor que me va a dar va a ser 127. ¿Ok? Entonces aquí en teoría yo debería de poder almacenar un 127 positivo. ¿Ok? O un 127 negativo. Bien. Cuando dice que está haciendo overflow, significa que ya no le, o sea, ya el número excede el rango de la variable que yo estoy eligiendo. Oye, y me dices, oye, ¿qué pasa si yo sé que no voy a trabajar con números negativos? ¿Qué pasa si sé que son puro número positivo? ¿Ok? Para eso están los que empiezan con U, que es sin signo, enteros. Enteros sin signo. Y entonces aquí ya podemos ver la tablita que me está entregando los valores que van de 0 a 255 para el de 8 bits. 0 a 65.535 para 16 bits. Y así lo vamos creciendo. Entonces, cuando tú escribes uint y el número, le estás dando alguna de estas capacidades a la variable. Luego, tenemos los números con signo. Y aquí tienes los rangos. El entero de 8 bits te permite almacenar desde menos 128 hasta 127. El entero de 16 ya es de menos 32.768 hasta 32.767. Y así sucesivamente. Típicamente se considera el int sin número como un alias de int 32 porque es como el número más común que escribimos, ¿sabes? O sea, el número entero
de 32 bits es como lo más típico. Entonces se asume que si tú escribes un int sin número, va a ser un int 32, al menos en Go. Float, que son los números decimales, no tiene ese problema, no es que sea problema, sino más bien se asume que los floats ya vienen con signo, siempre van a ser con signo. Entonces ya tienen una capacidad definida. Y bueno, aquí si ven por ejemplo un byte, es una forma de nombrar el int 8, un signet, o sea, sin signo. Y la runa es una forma de nombrar a la int 32. Son alias, ¿no? Como nicknames o sobrenombres, pues. Esto es para que te facilite conceptualmente leer byte y dado el contexto del programa, te acuerdes que es un número que va de 0 a 255. Entonces, tenemos aquí que int 32 dice que podemos almacenar hasta este número, que pues es bastante grande, ¿no? Ahorita nomás las comas las pongo para visualizar. En un entero de 32 bits podemos almacenar, que son 4.000 millones, 294 millones, 967.295 valores o números, ¿no? Pero este es en el entero sin signo. En el entero con signo estamos teniendo un número un poquito más chiquito. Y si yo excedo ese número, voy a tener el error del overflow. Debería. Oh, a ver, vamos viendo. Ajá. Aquí está. A ver, entonces tal vez el int tenga ya un tamaño. Ok, ya. Recordando lo que les decía del sistema operativo en la sesión anterior, si el sistema operativo es un sistema operativo es dependiente de plataforma, si el CPU, los registros, pues son de 32 bits, entonces el int va a tener un tamaño de 32 y si no va a tener un tamaño de 64. Como mi computadora es una computadora de 64 bits, entonces en mi caso, en mi computadora, el int se asume que es o más bien no se asume, es una variable de 64 bits, que es un número asquerosamente grande, pues. Ok, entonces, ya vimos dos tipos de datos numéricos, el int, y luego ya dijimos que el int, si está precedido por una u, esta u significa que lleva un signo o no signo. Significa un signo o sin signo. Y también tenemos un número, que este número representa los bits. Ok, ¿por qué es importante eso? Porque pues tienes que saber el tamaño de los cálculos que estás haciendo para poder almacenar correctamente los datos. Porque si tú decides mal esto, cuando corre el programa, si te pasas, te va a dar este error. Si no quieres estarte preocupando por esto, pues siempre pones un valor grande, o sea, un tipo de dato grande como el int 64 para que no haya ningún problema. Generalmente por el tipo de cálculos que vas a hacer, el int 32 va a ser suficiente, pero ya también la mayoría de las computadoras son de 64 bits. Entonces, en ese caso, si escribes int, vas a tener igual una variable de bastante tamaño. Ok, entonces, tipos de datos. Tenemos también un valor, este va a ser para cuando veamos los operadores lógicos.
Vamos a ponerlo aquí. Lo tenemos, este es un ejemplo de número entero. Lo tenemos el ejemplo del número decimal. A lo mejor se estarán preguntando, ¿por qué se llama flotante o variable de punto flotante? Eso tiene que ver por la forma en la que se almacena en memoria, que tienes los bits y que el punto decimal se coloca, flota en las distintas posiciones posibles. O sea, tú podrías tener un número muy grande, por ejemplo, bueno, no necesariamente es un número muy grande, pero aquí ya está el punto y 0, 0, 0. O podrías tener uno como, por ejemplo, 1, 28.9987. Se le llama flotante porque este punto está flotando o cambiando de posición en los diferentes lugares de aquí. No hace falta entender más de esto ahorita, así que no me voy a detener por ahí. Ok, entonces tenemos el tipo de dato booleano, que es un valor de verdad. Y en realidad lo que almacena son dos posibles valores nada más, que es el valor de verdadero o true, o el valor de falso o false en inglés. Ok. Recuerden, el nombre de la variable es el valor que yo le quiera dar. No se tiene que llamar valor de verdad, le puedo poner una letra, le puedo poner lo que yo quiera. Pero ahorita yo decido ponerle valor de verdad, nada más para que vean ustedes aquí. Me imprime true. ¿Para qué sirven los valores de verdad? Cuando ya estemos viendo la parte de operadores lógicos, nos va a permitir almacenar el resultado de evaluar una expresión lógica. Si esto es verdadero o esto es falso, o bla, 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 entonces ya haremos algo. Esos flujos de programa se controlan a través de valores de verdad. Y a veces necesitas guardar el valor de verdad. O a veces tienes varios valores de verdad que estás comparando para hacer o ejecutar un código. Tal vez no haga mucho sentido esto que estoy diciendo ahorita, pero más adelante lo va a hacer. Solo por el momento eh, lo que se tiene que entender es que una variable que es booleana va a tener solo dos posibles valores, que es verdadero y falso. Tenemos por ahí también un tipo de dato, como ya lo dije, el byte, que es un alias, es igualito como si escribieras un uint8. La runa, que es un alias o igualito a que si escribieras un int32. Nuestros números flotantes y números complejos. Probablemente estos números complejos no los vayamos a utilizar. ¿Sí? Ando aquí de curioso a ver qué es lo que están diciendo los señores de Go. Bueno, hay un tipo de dato que no está mencionado ahí, que son los strings. ¿Sí? Lo curioso, vamos para acá.
Ok. Quiero ver si aquí menciona algo de las strings. Pero está mencionando nada más lo de string difference. Ok. Bien. También me da curiosidad. Yo esto hace muchos años que lo vi. Pero es documentación técnica que, bueno, ya estoy acostumbrado a leer. También me da curiosidad ahorita que lo estoy revisando a 2023. Qué tan amigable es para una persona que no sabe nada de programación, y pues me doy cuenta de que sí está muy complicado para que alguien lo agarre así de la nada. Pero bueno, por eso estamos aquí, para que tú no tengas que lidiar con eso, tengas que lidiar con el tema o la barrera del idioma. Yo te estoy traduciendo todo esto de manera, pues espero, más sencillita. Entonces, otro tipo de dato del que quiero hablar yo es el string. El string, bueno, vamos a ver si viene algo aquí. Lo malo es que si se fijan, bueno, a mí siempre me da los links en inglés porque uso mucho en inglés. Me da curiosidad ver qué es lo que ven ustedes cuando escriben algo. Ejemplo de Go string cadena de texto. Bueno, si hay algo de material para ustedes. Es lo bueno. Ok. Bueno, pues vamos a nuestro curso. No hay que desviarnos. Nuestro siguiente tipo de dato es lo que se llama string. Y esto se usa para almacenar texto. ¿Por qué se llama string? Porque esto data o viene de los lenguajes como C, que a lo que era texto se le llamaba cadena de caracteres. Porque en realidad no es que, o sea, en la memoria no es como que exista una palabra, sino que tú lo que tienes es, poniendo otra vez el ejemplo de nuestra tablita aquí, tú tienes que, por ejemplo, si quieres guardar la palabra feliz, ¿sí? Tú lo que tienes que hacer es agarrar todo este bloque para agruparlo y decir que eso es una palabra, ¿no? Entonces, este es un carácter, se le llama carácter o sea, al símbolo individual, ¿no? Lo que estás grabando aquí. Y luego este es otro carácter. Entonces, el programa lo que hace es encadenar, ¿sí? Aquí estamos encadenando. O van en cadena, porque bueno, van uno después del otro, caracteres. Entonces, el string, ¿sí? Es lo que típicamente se conoce en español como cadena de caracteres, y se refiere a esto, ¿no? Que estás agrupando texto de esta manera. Entonces, una string va a almacenar texto. Y nosotros podemos regresar aquí a nuestro ejemplo de Go y decirle, ups, ahí está. Entonces yo aquí puedo almacenar texto, y puedo, ya después les voy a enseñar cómo hacer manipulaciones del texto, agregarle partes al texto, quitarle partes y todo lo demás. A lo del lado derecho se le llama cadena literal. Y se le llama cadena literal porque yo literal estoy escribiendo algo en la computadora, es en el código fuente, y ese valor nunca va a cambiar. O sea, cuando el programa se evalúa, esta información siempre se registra como lo que dice ahí, hola mundo. Esto no es una variable, es un valor constante, vamos a decirlo así, pero es un valor constante especial porque es una cadena de texto. Entonces, esto de aquí se llama por eso cadena literal, porque yo literalmente la estoy definiendo. Y el resultado de esto lo estoy guardando, o más bien,
La declaración la estoy guardando en esta, que sí es una variable. Saludo sí puede cambiar, ¿sí? Eso sí puede cambiar. Aquí voy a aprovechar para mencionar algo importante sobre este operador. Es el operador de asignación. Ahorita nomás lo estuvimos usando sin explicar qué onda con él. Y no se debe de confundir con la álgebra. Bueno, como en la escuela que decías 2 es igual a 2. Este no, en programación, este no es un operador de igualdad. El operador de igualdad es cuando tú pones dos iguales seguidos. Esto sí es un operador que indica una igualdad. Entonces, en programación, ¿por qué lo decidieron así? No lo sé. Pudiste haber puesto una flechita para decir lo que está de este lado se va a guardar en lo que está de este lado, pero finalmente así es como son las cosas. Y este es el operador de asignación. Significa que va a asignar el programa lo que está del lado derecho y lo va a guardar en lo que está del lado izquierdo. En este caso, el programa va a asignar esta variable en la variable salud. Muy importante, de nuevo, no confundir esto con igualdad. No estamos aquí en álgebra, es bien distinto. Y para efectos de eso, voy a aprovechar ahorita nada más esa aclaración. Recuerden que si hacemos el atajo para declarar, no sé si esto lo mencioné en la primera sesión o no, pero si no, si tú no quieres perder tiempo escribiendo toda la variable, y de hecho no es perder tiempo, hace tu código más legible, pero bueno, si yo no quiero hacer esto, vamos a decir que tengo esto así. Incluso aquí puedo poner directamente el valor de mi operación, no tengo que poner una tercera variable, pero bueno. Go tiene una facilidad que nos permite ahorrarnos el escribir esto. Y lo que va a hacer es va a inferir el tipo de dato de esta variable al simplemente pasarle una asignación. Esta es una asignación con inferencia. Porque entonces lo que va a hacer el compilador, el programa que convierte este código fuente en el ejecutable, va a revisar el valor del lado derecho y va a decir, ok, tú eres un número entero y por default todos los números enteros yo los voy a considerar, todos los enteros literales, este es un entero literal porque está escrito literalmente, todos los enteros literales tienen un tamaño de, no sé, 32 o 64 bits dependiendo de lo que sea el int, y entonces esta x yo le voy a asignar el valor por default derivado de lo que tenga a la derecha, y este también va a tener lo mismo. Y este también va a tener lo mismo. Ok, es lo mismo. Nada más que aquí tú tienes que tener muy claro qué tipo de dato tienes a la derecha para poder leer esto de manera correcta. Está de más mencionar que aquí, por ejemplo, tú ya no puedes controlar que este compa sea una variable chiquita, un byte, por ejemplo. Aquí por fuerza, como estás haciendo la asignación inferida, te vas a tener que conformar con lo que el compilador decida que es tu número 2. Pero bueno, estábamos entonces con este tema del operador de asignación y ya explicamos esta parte de los tipos de datos. Ahora sí podemos empezar con los operadores aritméticos. ¿Sí? Los operadores aritméticos bueno, miren, aquí están los tipos de datos. Hay muchos tipos de datos complejos. Ya los veremos después. Los que nos interesan ahorita son estos. Los perdí. Aquí están. A ver si hago esto un poquito más grande. Los pierdo, no sé por qué los estoy perdiendo. Ahí está.
No sé si los alcancen a ver, pero ahí está. Vale. Otra vez devolvía. Firefox, no me hagas cambiarte. No me hagas cambiarte. Ok. Entonces tenemos la suma, tenemos la resta, tenemos el producto, la multiplicación, tenemos la división, tenemos el módulo. Estos ahorita no nos interesan, así que no se preocupen. La suma te está diciendo aquí que funciona con tipos de dato entero, todos los int, uint, tipo de dato flotante, valores complejos y cadenas. Entonces parece ser que yo puedo sumar cadenas. ¿Cómo es eso? Vamos a ver más adelante. Pero basta entender que las típicas, que suma, resta, multiplicación y división, funcionan para enteros y para decimales. Y por aquí está uno que es el módulo, que ese solo funciona con enteros. Y vamos a ver en qué consiste o para qué sirve. Más adelantito. Entonces, vamos, por ejemplo, a probar, ¿no? Diferentes fórmulas aquí. A ver, de la secundaria, por ejemplo. Fórmulas de la secundaria. Aritmética. De hecho, por ejemplo, las figuras geométricas. Área, perímetro, volumen y todo eso, ¿no? Está sencillo. Recordando aquí un poquito lo que vimos en la secundaria. Si tú tienes un rectángulo y tú quieres calcular el perímetro, se calcula con 2 veces la base más 2 veces la altura, o si quieres calcular el área de todo el rectángulo, vas a multiplicar base por altura. Entonces, vamos a hacer un ejemplo de estos, ¿no? Un ejemplo de secundaria. Déjenme ver cómo vamos en el tiempo. 48 minutos. Ya casi llegamos a la hora. Entonces vamos a agarrar aquí. Si quieres parar el stream, no el stream, el video, ponle pausa, anota lo que quieras, guarda esto en un archivo de texto y ve haciendo tu carpetita de ejercicios, de ejemplos que tú vas a poder copiar y pegar aquí. Ya cuando tengamos el IDE, que es el editor para escribir código, ya no vas a tener que hacer este ejercicio de copiar y pegar. Pero ahorita es tan pequeño el código y es tan fácil compilar aquí que no quiero generar fricción con ustedes. Entonces por eso estamos en el navegador. ¿Sale? Entonces, bueno, vamos a hacer un ejemplo bien sencillo en donde vamos a calcular. Este espacio que estoy dando aquí se da con el tabulador. El tabulador es la tecla Tab, que tiene 2 flechitas como contrarias y está al lado de la Q. Es lo que me permite hacer esto. Digo, si se preguntan por ahí los que vienen pues muy nuevos en la parte de la computadora, ¿qué hago para que brinque así? Para que no lo vayan a hacer con los espacios de uno por uno, ¿ok? Lo hacen con el tabulador. Se hace de esa manera. Entonces, calcular el... primero vamos a definir las dimensiones de un rectángulo. Vamos a cambiar de internacional. Queremos que sea un número entero. Sabemos que no va a haber números negativos, pero ahorita no nos compliquemos, todo va a ser un entero. En mi computadora de nuevo dije que era de 64 bits, entonces este int va a valer por 64, lo mismo que yo si pusiera en 64. ¿Ok? Entonces de base vamos a tener 500, vamos a poner uno chiquito. Altura, vamos a poner
200. Entonces vamos a calcular qué queremos, por ejemplo, perímetro. Falta aquí el int. Entonces el perímetro queramos que era, puede ser base más altura más altura. O podríamos decir que queremos hacer la base multiplicada por 2 y la altura multiplicada por 2. Los operadores tienen precedencia, significa que hay operadores que se ejecutan primero que otros. Yo no les recomiendo que estén jugándole al chido y lo pongan las cosas sin paréntesis, porque luego quien no tenga tan clara la precedencia de operadores va a batallar a la hora de tratar de razonar qué está pasando aquí. Por regla general, primero se hace la multiplicación y la división, al mismo nivel, están a la misma jerarquía, y luego se hace la suma y la resta, están a la misma jerarquía. Y si hay varias cosas que compiten en jerarquía, creo, estoy como 95% seguro, que se ejecutan de izquierda a derecha. Entonces si tuvieras, por ejemplo, aquí por decir, primero multiplicaríamos este y luego el resultado se multiplicaría por este. Pero de nuevo, no se compliquen, sean explícitos. Esto yo ya sé que la precedencia de la multiplicación es mayor que la de la suma. Sin embargo, aquí estoy como siendo muy claro de todas maneras. Visualmente ya sé que la multiplicación de esto la voy a sumar, la voy a guardar en perímetro. Entonces voy a poner aquí. Acuérdense, nada de caracteres especiales, no acentos, no ñes, no nada. ¿Qué era el área entonces? Base por altura, ¿no? Ahora vamos a decirle aquí, de nuevo, sígueme. Vamos a ponerle aquí el comentario. En los comentarios sí puedes poner acentos. Ahí no pasa nada. De preferencia, pausa el stream y escribe esto, sígueme. No te quedes nada más viendo esto y luego siguiendo la siguiente sesión. Haz los ejercicios. Si te pongo ahorita, oye, mira, practica esto, pon esto otro, hazlo. No es nada más como para pretender o sentir como si estuvieras en clase, sino que realmente eso te va a ayudar a afianzar el conocimiento y a ganar horas de vuelo, entre comillas, pero aquí es horas de programador. Entre más tiempo pases tú escribiendo código, más rápido te vas a acercar a sentirte cómodo. Entonces, no lo menosprecies. Bien. Entonces, tenemos perímetro y área. Lo que queremos aquí decir, vamos a decir, entrecomillado. ¿Sí? El texto va entre comillas, dobles. Y lo vamos a poner aquí. Las dimensiones de mi rectángulo. Ojo, en cadenas de texto sí puedes poner caracteres especiales. Son 2 puntos. Cada línea que estoy imprimiendo, tengo que poner una de estas de aquí. Podría ponerlos todo en una sola, sí, pero va a ser medio incómodo estar leyendo, haciendo scrolling hasta la derecha. Bueno, desplazando pues el texto. Entonces, base. Altura. Este es texto, no tiene nada que ver con lo que está aquí a la derecha. Yo podría poder poner aquí B. A, no importa. Esto es texto nada más. Lo que sí importa que escriba correctamente es el nombre de la variable. Entonces esto lo que va a hacer es juntar el texto de la izquierda con lo separado de la coma con el valor de la derecha. Base, altura, y luego vamos a decirle disculpen,
Y si se fijan, ayuda un poquito el tener las cosas de pronto visualmente organizadas. No solo es agradable a la vista, sino que hace la lectura más fácil. Entonces aquí estoy separando nada más unos espacios, un retorno de línea, los bloques de mi programa para poder saber que la primera parte es definición, la segunda son cálculos y la tercera ya nada más es imprimir los resultados. Entonces vamos a correr y vamos a ver si no me equivoqué con algo de sintaxis. Todo estuvo bien. Aquí está diciéndome entonces que las dimensiones de mi rectángulo son base 100, altura 200, perímetro 600 y área 20.000. Yo aquí puedo cambiar los valores de mi programa y automáticamente cada que yo ejecute mi programa, pues ya me va a entregar los resultados actualizados. ¿Ok? Una cosa más, antes de terminar, es algo que es obvio para alguien que ya tiene práctica, pero a lo mejor ustedes se estarán preguntando, ¿cómo es que el programa decide qué se ejecuta primero y qué se ejecuta después? Normalmente hay digamos que el compilador va a empezar a leer el código y lo va a empezar a tratar de convertir, ¿sale? Es como, ahorita para efectos sencillitos o para efectos de simplificar la explicación, piensa que sería como el humano que va a leer, nada más que aquí, la diferencia del humano, tú por ejemplo leerías aquí que vas dice var base int igual a 40. El tema es que el compilador cuando llega aquí, necesita primero evaluar esta expresión para saber qué es lo que va a poner acá. Entonces, sí, llega aquí y esta línea la va a procesar, pero entonces primero revisa lo que hay del lado de la derecha y ya que lo resolvió, ya que lo compactó o entrega el resultado de los cálculos o lo que sea, entonces sí, asigna el valor a esto que está aquí. ¿Sí? Entonces, primero vas a evaluar el lado de la derecha y luego lo de la izquierda en el operador de asignación. Y nos vamos de arriba hacia abajo. Entonces, primero haces esto. Digamos que si tuviéramos el compilador aquí, si nosotros fuéramos el compilador, y este ejercicio te recomiendo enormemente que lo hagas en casa cuando estés siguiendo el programa que estemos haciendo. Yo lo voy a hacer ahorita con el pizarroncito este, ¿sí? Pero igual te recomiendo que tú lo hagas, ¿sí? Bueno, ahí más o menos. Entonces llega el programa aquí y entonces lee este base 40 y lo que vamos a decir que tenemos ahora, memoria, va a decir, mira, hay una celda en la que necesito guardar un valor que es un 40, el valor se llama base y es un valor de tipo entero. Y luego tengo aquí una altura, que es también un tipo entero, y el valor es un 2. Y luego tengo aquí mi perímetro, que es el resultado de este, ¿sí? Cuando llego aquí evalúo ese resultado y si estamos aquí en 40 por 20, vamos a ponerle ahí. Cuando llego aquí ya almacené mi 84 y luego llega el área la guardo como un 80. Área sin acento porque es el nombre de la variable. El perímetro también es un entero y el área también es un entero. Y ya no hay más variables. Entonces, cuando llego aquí, el programa lo que va a hacer es agarrar y evaluar, decir, bueno, acuérdense que primero necesito resolver este antes de ejecutar la función. Y entonces, bueno, lee esto, no hay variables, simplemente es texto, lo imprime. Y luego dices, bueno, la base, ¿sí? El valor de la base es lo que está en la variable base. Para este punto, pues el programa no sabe qué hay. O sea, bueno, sí sabe lo que me refiero, es el compilador lo que va a hacer es, ok, necesito buscar qué hay
lo que el usuario o lo que yo registré en la variable base. Y entonces va a ir a base, va a ver un 40 y entonces va a decir, ok, en lugar de ir aquí una variable, va un 40, entonces va a poner el 40 y lo va a imprimir. Y así se va a ir con altura, perímetro y área. Eso es básicamente esta parte. Normalmente aquí es donde preguntaría dudas, pero como es una grabación, pues no puedo atender las dudas en vivo. Pero aquí en la descripción está... ay, permítanme tantito. Bueno, ya volvimos, número equivocado. Se nota que necesito todavía practicar un poquito en este tema de la grabación. Estamos empezando, vamos a ir perfeccionando esto para no tener este tipo de distracciones. Entonces, es todo. Básicamente ahorita ya es todo lo de... no todo, es lo básico de lo que es operaciones aritméticas. Yo aquí lo que les invito es que hagan programas, esto se los dejo de tarea, hagan los ejercicios en donde calculan todos estos, ¿sí? El cuadrado, el rectángulo, el paralelogramo, el triángulo. Pueden hacer un programa por cada uno o pueden hacer un solo programa para todos. Entonces, esta sería como la tarea. Y acuérdense que cuando hay divisiones, por ejemplo, el triángulo equilátero todavía no, porque no hemos visto raíces. Entonces, pero todos los demás, y estos que son el exponente, ese es, pues nada más lo multiplicas por el mismo número, ¿no? Ya ahorita les digo cómo le hacen después para poner el exponente en operador, pero ahorita por lo pronto así. Y también, por ejemplo, el de pi, pues no les he enseñado esa parte. Pero todos los demás que puedan, sí hagan el ejercicio. Y ya hacen un programita que calcule perímetros y áreas de figuras geométricas. ¿Okay? Bueno, les comentaba entonces que ahorita no podía resolver dudas porque es un chat, es un video grabado, pero aquí en la descripción abajo hay un link a un chat que tenemos del curso para responder dudas. La idea es que yo cuando vea las dudas las conteste y si no las contesto yo, espero que la comunidad que ya va con cierto camino recorrido me ayude con la gente que va llegando. ¿Ok? Si te gusta el video, pues dale like para que este video llegue a más personas, compártelo con tus amigos, compártelo con quien creas que le pueda servir. Recuerda que el curso es totalmente gratis y pues nada, nos vemos entonces en la próxima sesión. En la próxima sesión vamos a profundizar un poquito más en esta parte de aritmética. Vamos a usar funciones matemáticas como lo que son la raíz cuadrada, como lo son el exponente. Voy a explicar el módulo, me faltó por ahí ese operador. Y vamos a iniciar con los operadores lógicos para expresar valores de verdad. ¿Ok? Bueno, hasta aquí llegamos. Descansen, hagan la tarea y nos vemos en la próxima.